Muy bien, pues nada, está con nosotros esta tarde Salvador Gutiérrez Solís, que nos va a hablar de su ultimísima novela que acaba de salir, El lenguaje de las mareas. Es la última, pero es la segunda de una serie. Salvador lleva bastante tiempo escribiendo, lleva, si no me fallan las cuentas, unos 25 años sacando novelas de una forma bastante prolífica, casi a libro por año. Yo por lo menos le he encontrado la pista a 20 libros suyos. La mayoría son novelas, hay una novela corta, un par de libros de cuentos, relatos, hay una biografía, pero la mayoría son novelas que le han valido muchos premios. La primera que se publicó en 1995 fue Dictando al cojo y con esta creo que acabó finalista en un concurso. Ha ganado otros muchos premios por el camino. Sigue trabajando también no solo como escritor, sino también como periodista. Se le puede leer en los diarios del grupo Joly, también en revistas literarias. Ha aparecido incluso en el diccionario de literatura Espasa-Calpe, que no es moco de pavo, ya es, digamos, un poco, está en nuestro Parnaso particular. Y bueno, es un autor traducido a varios idiomas, así que bueno, es conocido, nos honra mucho con su presencia y nosotros nos alegramos mucho en la librería El Gusanito Lector de tener esta oportunidad de acogerlo. Así que además ahora viene flanqueado por dos compañeros excepcionales. Tenemos a Antonio Agredano, también escritor. Además de prosista, es poeta y además tiene una faceta también creativa y diferente puramente de las letras, porque también es músico. Ha sido bajista en el grupo de Neuf y ha trabajado también como músico en otras formaciones y es un gran tuitero. También escribe en el grupo Joly, en el diario Córdoba, lo podéis leer todos los sábados. Otro compañero también ilustre que acompaña a Salvador es Manuel Machuca, también novelista. Tiene una larga carrera también como escritor y también es compañero en el grupo Joly como periodista. Una cosa que se me olvidó decir hablando de Salvador es que esta novela que presenta ahora, El lenguaje de las mareas, sí dije que era la segunda de una serie, por ahora son solamente dos. La primera fue Los amantes anónimos, que se publicó hace 4 años, en 2016. En ella introdujo a la inspectora Carmen Puerto, que estaba un poco retirada de la vida activa, pero para el lenguaje de las mareas ha salido de su retiro y nos lleva en una aventura totalmente intensa en tierras de frontera. Y yo, sin más, querría darle la palabra a nuestros tres participantes ilustres de esta tarde para que presenten al libro y a su autor. ¿Tienen ustedes la palabra? No, voy a empezar yo hablando, aunque por deferencia, sobre todo por agradecerle, porque los dos son, bueno, primero agradecer obviamente al Gusanito Lector la invitación a poder estar aquí esta tarde haciendo esta presentación virtual online, que es la primera presentación virtual online que hago, ¿no? Yo soy muy presencial y la verdad que esto me supone, me siento un poco extraño, pero creo que lo iré poco a poco adaptándome. Agradecimiento al Gusanito Lector, por supuesto, y agradecimiento, obviamente, a las dos personas que me acompañan, a Antonio Agredano y a Manuel Machuca, porque los dos son personas muy ocupadas, las dos tienen sus trabajos intensos, y en el caso, por ejemplo, de Manolo, tiene la historia de que es cooperante y trabaja y colabora con un montón de instituciones y suele tener todas las tardes ocupadas. Y Antonio Agredano, pues las tardes las dedica a escribir y sobre todo las dedica a sus dos hijos, que son muy pequeños, a Mauro y Fidel, que no descarto que aparezca alguno
durante la retransmisión por la habitación. Están atados en la alacena. Atado y amordazado. Y por eso le quería dar un agradecimiento muy especial. Yo simplemente decir que El lenguaje de las mareas es una novela que ha significado mucho para mí, en el sentido de que estuve cerca de casi 4 años sin escribir porque tuve ciertos problemas con la anterior novela, la editorial que la publicó quebró prácticamente cuando estaba a punto de ver la luz, se distribuyeron nada más que muy pocos ejemplares, apenas llegaron a la prensa y los que llegaron fue porque los envié yo y los envió algún amigo. O sea, fue todo un poco caótico y eso unido a que yo creo también que los escritores necesitamos un tiempo de barbecho, no sé, de pensar, de vivir, de leer mucho, de ver muchas películas, de escuchar mucha música y volver a llenar la mochila o la alacena de más, pues me tardó. Lo que sí, tuve claro que cuando empecé esta novela, tuve muy claro que la tenía que protagonizar otra vez Carmen Puerto, que es un personaje que me ha enganchado mucho, que tenía muy claro que había llegado para quedarse, para estar en mi literatura un buen tiempo. Y con el tiempo, y sobre todo en esta novela, lo que me he dado cuenta de algo que dicen muchos los autores de novelas negras, a Macari se le escucha de vez en cuando decirlo, y es que en la novela negra lo bueno que tiene es que la puedes utilizar como un contenedor para hablar de un montón de cosas, ¿no? Puede hacer una radiografía social muy certera y muy al hilo de la realidad, ¿no? Muy, muy cercana, ¿no? Y yo empezaría, no a modo de interrogatorio, sino preguntando qué pensáis sobre eso y si vosotros en la lectura de la novela os habéis dado cuenta de que hay temas, aparte de lo que es el hilo, el thriller, la trama, como se puede decir, os haya llamado la atención o que hayáis descubierto. Antonio. Manuel. Sí, estamos. Bueno, yo primero de todo, por supuesto, agradecer. En este caso yo creo que lo que toca es primero agradecer a Salva la confianza, ¿no? De que su debut en el virtual, El mundo virtual, me haya elegido para acompañarlo. Estoy muy, muy contento y después un saludo cariñoso a la gente del Gusanito, ¿no? Que creo que es una librería que todos llevamos en el corazón, ¿no? Y que, bueno, pues que creo que para todos los que escribimos siempre ha sido un lugar de acogida, de cariño y muchas veces de consuelo, ¿no? Cuando las cosas no han salido como esperaban, incluso de confidencia, ¿no? Para contar ideas de por dónde vamos, o por lo menos a mí en mi caso cuando la inspiración ha llegado, ¿no? Con ese tiempo de barbecho que tú decías, Salva, que no es de barbecho, sino es de acumular, ¿no? De que se vaya regando una planta que no sale, ¿no? Y que cuando sale, pues es consecuencia de todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Y sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo creo que la novela negra, ¿no? Cuando hay pues una trama de un asesinato, esto al final, yo pienso que muchas veces lo que como escritor no lo veo, ¿no? Lo que te está ayudando, lo que te está garantizando una acción, una determinada cinética, ¿no? Por decirlo, yo que vengo de la ciencia, en el proceso de acción, ¿no? de la novela, pero que no solo cabe, ¿no? Como decías antes, ¿no? Es contenedor y además creo que es necesariamente contenedor de muchas otras cosas, ¿no? Porque incluso me atrevería a decir que la deberíamos valorar por todos esos aspectos que aparecen, ¿no? Dicen que la novela negra es la heredera de la novela social, ¿no? Porque de alguna manera me parece que retrata
muchas de las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido he encontrado en el buen sentido muchos arquetipos sociales dentro de la novela y muchas problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Entonces, claro, hay una trama donde si hay un asesinato no lo hay qué es lo que una trama clásicamente negra que no vamos a desvelar, pero creo que lo que es la sociedad fronteriza, que me parece que has retratado tan bien, ¿no? Yo tengo un antiguo compañero de colegio que fue juez en esa zona y me contó bueno, de alguna manera, desde el punto de vista profesional, lo mal que lo pasó en una zona donde se une, como en algún pasaje dice, costa y frontera, ¿no? Y además en un sitio que no sé qué te parece, ¿no? Muy de isla mínima, ¿no? Tanto en la portada como a lo mejor en la excusa, ¿no? Que no en la construcción, ¿no? En la excusa y la inspiración para la novela, esas marismas, ¿no? Que también recuerdan a las del Guadalquivir y todo eso, y en la portada, ¿no? Que fantástica portada que ha hecho Almuzara, he visto mucho también la isla mínima, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que creo que al escritor le da pie para tratar y creo que es una obligación y creo que es un riesgo para ti como autor porque te retrata mucho en el sentido de la mirada hacia lo social, ¿no? Me ha parecido muy interesante ese aspecto, ¿no? Bueno, gracias, Salva, por contar conmigo para esto. Una presentación online te ahorra la cerveza de después, o sea, lo tienes todo calculado. Yo creo que cuando los escritores se den cuenta de que es mejor hacerlo online y así se ahorran unos dineros, pues ya no vamos a ver ni las caras. Que no, muchas gracias por estar aquí y efectivamente tengo los dos niños que son los que me quitan el tiempo, pero en fin, merece mi tiempo tanto como ellos porque cuento a la gente que no está escuchando que Salva era parte de unos talleres donde yo me aprendí a escribir. A escribir de todo, no solo poesía, también prosa y entonces ahora que gano dinero escribiendo, eh, tengo que agradecer también a quien estuvo allí al principio leyendo aquella pieza infumable que nos gastábamos con 18 años y en fin, Salva, siempre que me llame, pues ahí estaré. Y con respecto a lo de la novela social, me interesaba mucho hacerte esa pregunta, que esta es la primera presentación del libro en la que el presentado pregunta a los que tienen que hacer la introducción. Yo no soy un gran lector de novela negra. He leído a Marcari, al que tuve la suerte de conocer gracias a Nacho Montoto y de cenar con él, porque no yo, pero sí mi esposa es súper fan de él. Y sí he leído y sí he visto en Marcari esa historia, ¿no? De alguna manera, cómo en realidad a través del crimen o a través del delito está confrontando dos sociedades. En el caso de Marcari, claramente, y un poco parafraseando a lo que decía Podemos, aunque después se han alejado bastante de ese rollo, pero eso de los de arriba y de los de abajo, ¿no? Que yo creo que la novela negra se da y es interesante. Y más que buscar referentes novelísticos, yo ahí sí me gusta buscar también referentes en serie y demás, que yo sé que a Salva le gusta especialmente y que para un escritor es tanta fuente de inspiración como la novela, ¿no? Afortunadamente, porque al final la literatura es un cajón donde cabe cualquier tipo de formato, ¿no? Y, y, y siempre que hay una serie, a lo mejor con este crimen, siempre hay un poder que de alguna manera está ejerciendo ese poder y lo está llevando al delito, ¿no? Y yo creo que me parece interesante el arranque del libro de Salva, tampoco vamos a spoilear mucho, utilizando un término también televisivo. También empieza, ¿no? Con un caso de poder, ¿no? Un abuso de poder en este caso, una movida judicial por ciertos privilegios, privilegios de clase en este caso,
que desemboca en otra historia, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esa confrontación. Y después te devuelvo la pregunta, Salva, ya que ha dicho Manuel la relación con la isla mínima. Es cierto que en muchas ficciones criminales recientes, televisivas en este caso, casi las consumo más que la literaria, el paisaje se ha convertido en un personaje que no solo condiciona, sino que muchas veces determina no solo los perfiles de los criminales, sino también los sucesos que acontecen, ¿no? De hecho, en las últimas ficciones así televisivas que yo he visto relacionadas con esto, que son Nebula, Hierro, True Detective, sobre todo la primera temporada, la siguiente, precisamente las siguientes se pierden de ese concepto del paisaje y se pierde la narración. También me parece significativo. Estaba mucho más marcado lo que es el paisaje en la primera temporada de True Detective que en el resto, ¿no? Sobre todo en la segunda se diluye completamente. Y hasta qué punto, Salva, te pregunto, yo tengo la suerte de conocer también aquella zona, no en tanta profundidad como tú, de hecho, tengo ahí alguna pregunta que quiero hacerte un poco más tarde. ¿Hasta qué punto fue el paisaje lo que dio origen a la obra? ¿Hasta qué punto interactúa lo que tú ves o donde tú estás narrando lo que va avanzando de la historia? Mira, Antonio, primero totalmente de acuerdo contigo de que hoy en día un creador de cualquier disciplina, pero nosotros que somos escritores, se tiene que nutrir absolutamente de todo lo que tiene a su alcance, absolutamente de todo lo que tiene a su alcance. Y tenemos que nuestra obra tiene que estar influenciada por la música, por las series, por la televisión, por la publicidad, tiene que estar influenciada por todo, porque al final somos seres sociales que haramos, ¿no? Aunque ahora nos venda lo de la distancia social, que a mí es un término que no me gusta, prefiero distancia física, que eso sí, pero distancia social, yo no quiero tener distancia social de nadie, pero somos contenedores de un montón de influencias que yo creo que luego destilamos cada uno con nuestra personalidad. Yo la novela la comencé a escribir y en un principio no transcurría en Ayamonte. Era un thriller e incluso lo ubiqué en una zona muy prototípica de Andalucía relacionada con el crimen y con todos estos líos. Y un día, estando en Ayamonte precisamente, paseando por aquellos sitios, me di cuenta de si tengo aquí el lugar, tengo aquí el lugar. Lo único que me echaba para atrás era que precisamente los amantes anónimos acababan en Ayamonte. Y entonces, el justificar otra vez que la trama se iba a Ayamonte, pero luego lo pensé, digo, si no la ha leído nadie, si no se ha distribuido, ¿qué más da? Hagamos otra vez Ayamonte. Y entonces para mí fue cuando hice esa unión del paisaje con la trama, es cuando me di cuenta de que tenía la novela. Lo de la trama es muy curioso cómo nos hemos acostumbrado, tanto literariamente como visualmente, a que los personajes se muevan en un lugar concreto. Los Soprano, por ejemplo. Los Sopranos, tú no te lo imaginas fuera de New Jersey y sin esos escenarios, sin ese garaje, sin esa barbería, sin esa cafetería. No te lo imaginas. La obra de Stieg Larsson, que hay mucha gente que dice, o muchos críticos que dicen que es como el gran fijador de lo que es el paisaje como un elemento más de narración. Pues tampoco te lo imaginas sin esa referencia concreta. Yo me di cuenta de que el paisaje aquí jugaba un elemento fundamental porque la coincidencia con las marismas del Guadalquivir, evidentemente, visualmente son prácticamente iguales. De hecho, las vistas aéreas que aparecen tanto en el tráiler como en el vídeo nuevo que hemos lanzado hace poco de localizaciones para que la gente tenga una lectura más rica y más amplia de la novela. Hay gente que se cree que son de la isla mínima. No son de la isla mínima, lo que pasa es que son exactamente iguales. Y luego la trama no tiene nada que ver con la isla mínima. Que sí, que también hay chicas jóvenes de por medio, pero es que desgraciadamente, y eso es algo que saco a colación en la novela, muchos de estos, la mayoría de estos delitos tienen un mínimo común múltiplo, un máximo común divisor, que es que las víctimas son chicas jóvenes.
Desgraciadamente las víctimas son chicas jóvenes y los verdugos, los culpables, los sospechosos o los asesinos directamente, pues son hombres. Y esa es una realidad tal cual, ¿no? Y se refleja en La Isla Mínima y se refleja también en esta novela. Pero el paisaje para mí es fundamental y sobre todo el mostrarlo. Para mí ha sido importante lanzar el vídeo este que hemos hecho con las localizaciones de la novela, porque a mí, por ejemplo, me gustaría, cuando he leído, no sé, a Philip Roth o cuando he leído a Tom Wolfe, me gustaría haber visto a la vez los sitios por donde, aunque me lo hayan contado muy bien, tengo esa necesidad visual, ¿no? Quiero verlo, ¿no? Y yo creo que... Hay un debate, ¿eh? Yo ahí no lo tengo muy claro. ¿Hasta qué punto es necesario el complemento visual a una obra literaria? Y quiero decir, es un debate que es una pregunta que yo me hago, pero no me respondo. Pero porque después lo veis y dices, coño, qué guay. Y he visto el vídeo más reciente de los paisajes, que es verdad que muchos conozco, pero yo, qué experiencia más chula, ¿no? Incluso tengo un amigo que está empezando a leer tu novela que me ha dicho, a mí me parece interesantísimo esa mezcla entre la imagen, que tenga cuenta de Twitter propia, donde se avancen parte de la historia, no sé, me parece interesante. Y a su vez, a lo mejor, porque ya me estoy haciendo mayor, digo, y el que todo empiece y acabe en la novela, lo que es la novela en la literatura y que no se mezcle, también me pasa con la poesía, ¿eh? Cada vez más propuestas poéticas que llegan, como poética en este caso, por ejemplo, son movidas, son historias, mezclan fotografías con música, y digo, ¿hasta qué punto en realidad mi cuerpo me pide un recital de poesía en el que escuchar poemas, ¿no? Y no tanto... Pero ya te digo, son preguntas que no me he respondido todavía, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que independientemente, yo creo que no es tan necesario conocer el lugar como que el escritor presente un escenario concreto que invite a imaginar, ¿no? O sea, yo, claro, tengo la curiosidad de conocer las marismas de la zona, pues no las conozco y me parecen sitios fascinantes como son todos esos sitios, pero me parece que lo más importante no es eso, ¿no? Sino lo más importante es que me permite como lector visualizar algo que yo pongo también mi imaginación, igual que el autor pues expone su imaginación para crear una trama que invite también al lector a hacer su esfuerzo por visualizar algo que si tiene que ver con la realidad o no, pues es casi lo de menos, ¿no? Pero además me parece que un escenario tremendamente oscuro y tenebroso como es las marismas, tal como lo presenta, a mí me parece magnífico, me parece que contribuye totalmente a ser un elemento de la trama, a ser un personaje más, ¿no? Por esa oscuridad. No me imagino esta trama en otro sitio donde haya pues más luminosidad, más otro tipo de escenario, ¿no? Y entonces a mí me parece que haber cuidado eso, Salvador, me ha parecido muy, muy interesante, que creo que esa elección que has tenido que hacer entre ese otro escenario que no sabemos cuál es el que habías pensado, ¿no? Que a lo mejor también era bueno, no lo sé, pero esa opción por la sordidez, ¿no? Por la invitación al oscuro, ¿no? Que te produce una marisma de noche, a mí me ha encantado, ¿no? Sí. Y luego, con esta novela lo que he hecho también, que es algo que quiero hacer con todas las entregas de las historias que protagonice Carmen Puerto, es que quiero cada novela contarla de una manera diferente. Mientras que Los Amantes Anónimos es absolutamente lineal, es una historia que transcurre en 5 días totalmente plana, minuto a minuto te va contando lo que sucede. Aquí hay flashbacks, aquí hay digresiones, aquí hay historias que se cuentan, porque yo quería contar historias, se me han quedado algunas en el tintero, pero yo quería contar sobre todo dos historias de la zona que me parecen
tan deslumbrantes como fabulosas, ¿no? Y que una es más conocida, pero la otra es terriblemente desconocida. La que es muy conocida es María la Portuguesa, sobre todo por la copla de Carlos Cano, que claro, en Ayamonte están muy orgullosos de la canción de Carlos Cano, pero no coinciden mucho con ella porque la historia no fue tan dulce, no fue tan romántica como fue, porque hubo una historia real y hubo una María la Portuguesa, ¿no? Yo hago una interpretación contemporánea de esa historia y luego otra historia que me parecía alucinante recuperar y que no entiendo por qué es tan desconocida, porque yo creo que merece una novela por sí sola, es cómo familias enteras de marineros a finales del siglo XIX, desde el levante andaluz, van recorriendo la costa, lanzando sus redes en sus barcazas y en sus naos, hasta que llegan a la otra punta de Andalucía, donde encuentran sardina y atún, que es lo que estaban buscando, ¿no? Y cómo esas familias empiezan a colonizar aquello, meses después o semanas después se dan cuenta de que hay una población cerca y de que todavía más lejos hay otra población. O sea, me parece una historia fabulosa porque contrasta, porque sí, hay historias que son en la novela que son muy reales, como por ejemplo la violencia de género, como puede ser las movidas políticas, como si puede ser la fake news, como pueden ser la adopción. Eso también te traslada a una historia muy real, que es lo de las emigraciones o las inmigraciones que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Porque esa gente también salió de su casa por el hambre y también salió de su casa por buscar un futuro mejor, ¿no? Y yo creo que eso en cierto modo es también hablar de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo tengo, porque yo veo Salva, que te he leído desde hace muchos años, un cambio que es normal porque cambiamos, porque cumplimos años y es normal que no estemos haciendo siempre lo mismo. Pero te veo muy lanzado a la experimentación. Y me gusta verte así, quiero decir, pero veo que estás todo el día dándole vueltas. Y precisamente de esto que hablamos de la literatura en diferentes formatos y jugando con la literatura, saliendo un poco del formato más estático de la novela, se viralizó hace nada un hilo tuyo que era un relato, ¿no? Y del perro Lucas, ¿no? El perro Lucas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto dentro de tu experimentación tú crees que Twitter, porque me pasa con aquello que Lío Bartual hace un par de años o tres, que después ha pasado el tiempo y o sea, ya se perdió el efecto sorpresa, pierde valor también literario. Pero ¿cómo ves las redes sociales? Porque también van a centrar parte del lenguaje de la marea. ¿Cómo ves las redes sociales a nivel literario? Para autores, para ti mismo como creador, lo utilizas como un cuaderno de notas, porque me consta, y si lo quieres contar tú, que parte de aquellos hilos pueden tener futuro novelístico. Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Como un cuaderno de notas? ¿Lo ves que tiene entidad propia? ¿Crees que el futuro puede ir en torno a las redes sociales del escritor? Me preguntaban no hace mucho que si yo creía que cómo organizaba un hilo y cómo organizaba una novela. Pues prácticamente es lo mismo, porque yo los dos lo entiendo como elementos literarios. Igual que, por ejemplo, yo leo una columna tuya de un partido de fútbol y lo leo como un elemento deportivo, pero sobre todo lo leo como un elemento literario, porque tú estás haciendo literatura narrando lo que ha sido un partido de fútbol. Porque yo creo que la literatura la puedes encontrar en todas partes, en todos sitios. Solamente tienes que tener la cualidad y la intención de hacer literatura. Yo creo sinceramente que el hilo, el primero, el de Lucas, se leyó tanto y tuvo tanta repercusión porque yo creo que la gente está un poco cansada de no encontrar nada o encontrar muy poco o encontrar greña y batalla en las redes sociales. Cuando yo creo que las redes sociales se pueden utilizar para muchas cosas y la mayoría muy divertidas, ¿no? Yo voy a seguir haciendo hilos y
de hecho, yo creo que este verano voy a lanzar un par de hilos con otras historias y con otros temas. Los dos hilos bueno, he publicado 3 hilos, ¿no? El de mi vecino Enrique sí es aparte, pero los dos en los que aparece el perro son el comienzo de la nueva entrega de la historia de Carmen Puerto. Todavía no tiene título, todavía no sé por dónde va, pero la estoy escribiendo desde hace un par de meses, una cosa así, y los 2 hilos son el arranque de la novela, que en cierto modo conecta con el lenguaje de las mareas porque algún personaje de los hilos aparece en el lenguaje de las mareas. Y yo entiendo la literatura como aprendizaje. Yo el día que tenga la sensación de que lo domino perfectamente, de que esto está todo controlado y ya no hay nada más que descubrir ni nada más que encontrar, lo dejaré, intentaré hacer juegos malabares o me dedicaré al cine o a cantar. Pero algo que realmente has aprendido ya perfectamente y que tienes totalmente controlado, ¿por qué seguías ejerciéndolo? ¿No? Si yo creo que yo soy muy, muy devoto y muy fan de la imperfección, ¿no? A mí las cosas perfectas no me gustan, ¿no? Porque yo creo que la perfección siempre tiene como un mensaje de producto en serio, producto... Y yo creo que todo tiene que tener un tinte de imperfección, ¿no? Y lo que más me gusta de yo cada libro, y lo digo en serio, yo cada libro, cada nueva novela que acometo, me la planteo auténticamente como un reto. Y siempre estoy dándole vueltas. Escribí Los Amantes Anónimos y fue lineal. Escribí el lenguaje de las mareas y ya no fue tan lineal porque le metí flashbacks y digresiones. Y la tercera entrega me estoy planteando pues que a lo mejor tiene que haber varias voces contando la historia. No tiene que ser siempre la misma voz. Y a lo mejor el supuesto sospechoso pues también tiene que contar la historia desde su punto de vista, aunque nos parezca excesivamente sórdido o sincero, pero a lo mejor es bueno, no lo sé, estoy ahí dándole vueltas porque estoy todavía buscando la voz. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que cuando te estaba escuchando, ¿no? Dice, el día que lo sepa todo, pues no tendré nada que aportar. Yo creo que el día en el que creemos que lo sabemos todo es cuando hemos perdido la creatividad, porque y no tenemos nada que decir en este mundo, así que le haríamos un gran favor a la literatura retirándonos y echarnos a un lado, que hay muchos escritores que escriben muy bien y tienen poco éxito, por lo menos que nos dejen un sitito, ¿no? Y a mí eso me parece muy valiente, me parece además, me parece honesto, ¿no? Yo creo que detrás de la literatura, por lo menos también yo como la concibo, tiene que haber vida, ¿no? A mí una nueva historia me tiene que dar un subidón, ¿no? De necesidad de entrega hacia los demás, ¿no? Y el poder experimentar y el no quedarte en lo seguro, ¿no? Quiere decir que verdaderamente lo que estás haciendo es un proceso creativo, un proceso artístico, ¿no? Y no tiene que ver con las probabilidades de que tenga éxito, de vender libros, que también está bien, y por supuesto todos deseamos vender muchos libros, ¿no? Pero creo que honra mucho a las personas que toman riesgo, porque como el que mete la pata es el que toma riesgo, aunque creo que tampoco es verdad eso, porque lo que es cierto que la experiencia es lo que te da vida y punto, ¿no? Y en este sentido, a mí yo creo que te quería preguntar, Salvador, yo he visto, me parece una novela tremendamente visual, ¿no? Y me da la sensación de que tú como escritor estás con una cámara y vas para acá, para allá, vas poniendo la cámara atrás, para detrás. Me ha parecido que hay una gran influencia, ¿no? Yo que te sigo mucho en las redes sociales y sé tu amor por las series, por el cine y todo, ¿no? Creo que hay en esto una gran influencia de ese barbecho en el que has estado probablemente
pues viendo esto y que al final se nota dónde hemos estado, ¿no? Y por eso creo que ahora mismo no estabas en 4 años en Barbecho, sino en un pleno proceso creativo de desarrollar otra cosa que se ha plasmado en algo tremendamente visual que invita a hacer una serie, ¿no? Yo ojalá se den cuenta, ¿no? y me parece que podría ser una gran serie de éxito, ¿no? Yo creo que precisamente hablando de lo que dice Manolo, el mundo de las series, que es como la gran aportación audiovisual de los últimos años, ¿no? Uh-huh. Si nos paramos a pensarlo, las grandes series que a la mayoría nos han gustado tienen algo en común, y es que están muy bien narradas, están perfectamente narradas. Tienen una narración tremenda. Antes Antonio comentaba True Detective. La primera temporada de True Detective, a pesar del golpe, brecha de guión que hay en el capítulo 4 o 5, es un ejercicio de narratividad alucinante. Alucinante. Están bien narrados los hechos, pero están muy bien narrados los personajes. Te los crees desde el principio. Eso que son personajes muy extremos, ¿no? Yo a una novela le pido, a todas las novelas, tanto como lector como autor, que sean legibles, que se puedan leer. Yo necesito enfrentarme a una historia y no puedo llegar a la página 45 y leer Pepe no sé quién y yo no tener ni idea de quién es Pepe no sé quién, cómo ha llegado hasta allí, de quién es hijo, de quién es hermano, qué peso ocupa en la novela, porque de repente me lo encuentro allí. Yo necesito leer historias que estén bien contadas, que las pueda leer. Hablando un día de esto con Agustín Fernández Mayo, que es un escritor que me gusta especialmente, a mí me gusta especialmente él porque, por ejemplo, su última novela, Trilogía de la Guerra, es una novela que es muy experimental, según la mayoría de los críticos y según la mayoría de especialistas. Pero es una novela que sí, que te puede contar cosas que para mucha gente pueden resultar, vamos a llamarlo, absurdas. Pero está narrada, hay un hilo argumental, hay una historia que tú vas siguiendo. Para mí eso es fundamental, que una historia sea legible, que narrativamente tenga un hilo, que es algo que a lo que acude mucho Muñoz Molina y que él en todas sus presentaciones siempre recuerda. Él escribe cuando tiene un hilo y empieza a tirar y sigue el hilo. Es que narrar es eso, seguir un hilo. Sí, ahora que hablas de True Detective y tampoco, yo no conocía el término True Crime, esto como este tipo de ficción, ¿no? Ya he investigado a raíz de lo tuyo, porque quiero decir, sí lo sabía, pero no sabía que tenía un nombre y no... Sí. Son ficciones literarias basadas en crímenes reales. O televisivas. Literarias o televisivas. Bueno, televisivas, efectivamente, porque True Detective se habla de que, pero a su vez, claro, el tuyo en realidad se basa en varios crímenes, ¿no? Y en el siguiente libro, por no hablar de este, porque no quiero tampoco spoilear mucho, también sigue la línea del True Crime, esta manera de coger referencias de crímenes reales, cosas que han pasado. Y podemos hablar, si quieres, de los podcasts tipo Negre Criminal y todo eso, que es un mundo que me tiene fascinado en el último año, ¿eh? Porque también entronca con ese concepto de periodismo carroñero, de necesidad de la gente de saber qué crímenes, quién ha matado a quién y cómo lo ha hecho. Pero ¿piensas seguir en esa línea? ¿Estás cómodo? Sí. Vamos a ver, la siguiente novela me la planteo, como te decía antes, de una manera diferente. No va a ser tanto true crime, sino que me gustaría que fuera una novela en la que es que es una palabra así muy simple y va a quedar así un poco muy... Pero me gustaría que el malo tuviera mucho protagonismo. Fuera un malo de estos que todo el mundo dijera, un Aníbal Lecter, un bicho, vamos, un bicho.
quiero ser un bicho, y estoy en eso, en hacer un bicho, pero no por exceso de violencia o exceso, no, un bicho de inteligente, de malo, de perverso, sin vísceras, sin casquería, pero y lo que decía antes del periodismo, en True Crime hay cosas muy interesantes, hay documentales que son fascinantes, absolutamente fascinantes, y luego se han hecho algunas propuestas de series, como El asesinato de Versace o lo de O.J. Simpson, que están realmente bien, pero en la novela me interesaba acercarme al periodismo dentro de lo que hoy podemos encontrar por periodismo o lo que se cataloga como periodismo, que yo hay una parte que no lo llamaría periodismo, lo llamaría espectáculo de la información o lo llamaría de... Pero es cierto que está ahí y convivimos con él, ¿no? El periodista carroñero de la novela, Pedro Ginés, que todo le podríamos poner otra cara, incluso lo podríamos cambiar de sexo perfectamente, es un prototipo que ha existido cuando fue lo de, no sé si os acordáis, las niñas de Alcácer con Esta noche cruzamos el Mississippi, aquello fue algo engendroso porque llegó ya a la bazofia al límite insospechado. Y si veis o animo que lo veáis, el documental que hay sobre las niñas de Alcácer, te puedes quedar hasta maltrecho de pensar con lo que convivimos durante aquella época, pero también es cierto, porque siempre a mí me gusta ver el lado positivo, que hay muy buenos periodistas también en este país y que cuentan la historia tal y como son y de una manera ética y decente, ¿no? Que es lo que trato también de hacer en la novela, que hay un tipo que es despreciable, pero también hay buenos periodistas que hacen buenas editoriales, buenos artículos de opinión y que reflejan lo que está pasando. Incluso hay periodistas, eso algún amigo policía me lo ha dicho, que la propia policía lo utiliza como un pacto para difundir cierto tipo de noticias o difundir cierta información que puede beneficiar en la resolución del caso, ¿no? El True Crime me gusta siempre que sea, Antonio, una reconstrucción de los hechos o una interpretación lógica y normal de los hechos. Cuando se utiliza para ya no es True Crime, otra cosa, es casquería crime o algo así, ¿no? A mí es que es curioso porque a mí me encanta el periodismo de suceso. Me fascina la historia de... Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Siempre me han gustado las crónicas de asesinatos, esa historia negra de España, los grandes crímenes de este país, que lo había mucho. Y recuerdo cuando estudié Derecho que decían que sobre todo en los pueblos, me acuerdo ahora leyendo tu novela, que habitualmente en los pueblos suceden cosas extremísimas que en las ciudades no pasan y no sé por qué, por esa sensación a lo mejor de estar, no sé, más apartado, sensación de impunidad o a lo mejor venganza o cosas un poco más arraigadas en el tiempo que al final se encallan. Pero siempre me ha parecido muy interesante porque, claro, por ejemplo, Equipo de Investigación, que es un programa que tiene mucho de crímenes y los cuenta muy bien. Y me interesa, por eso he descubierto los podcasts de crímenes, es que me fascina y a veces duermo mal por la noche, ¿no? Porque tampoco el horror, cuando es literatura, y siempre uno puede cerrar el libro y decir, sí. todo esto está en la cabeza de Salva, que ahora me voy a tomar una cerveza con él y ya está. Pero cuando ha pasado de verdad, asusta, ¿no? Sin embargo, sí está muy bien moldeado lo que tú quieres decir. Yo hago siempre la analogía con el chiringuito. Quiero decir, periodismo deportivo no es el chiringuito, es un espectáculo basado en el fútbol y que toca elementos periodísticos. Efectivamente. Pero como tal no es periodismo deportivo, el periodismo deportivo es otra cosa. Y en este caso el periodismo de sucesos que muchas veces estamos viendo ahora es ese tipo de periodismo carroñero que busca un poco siempre esa emotividad salvaje del público, ¿no? Yo creo que está muy bien hilado y está muy conseguido y me parecía también que era necesario ponerle el foco literario como tú has hecho en esta novela, ¿no? Porque parece que todos los temas están escritos, pero no todos los temas están escritos.
Y ahí, por ejemplo, toca un tema que tampoco ha sido especialmente explotado en literatura, siendo novela criminal. No sé, me parece interesante. A mí me he quedado escuchándote, Salva, con el tema de tu próxima novela y de la experimentación, ¿no? Y me ha parecido algo muy, muy interesante en cuanto a novela, lo que hablábamos como hacer un relato circular, de volver al principio con el tema de la novela social, ¿no? De la necesidad, cuando has hablado de escribir desde distintos puntos de vista, yo creo que es muy necesario escribir desde el punto de vista del delincuente, ¿no? Y me parece por varias razones, y digo sociológicas también, ¿no? Digo como reto, ¿no? Porque yo creo que sin justificar, por supuesto, el delito, hay un proceso que lleva a eso, ¿no? Una secuencia que se da de circunstancias que nos llevan desde una persona que podía haber sido de una manera y otra, y que llega a, por las circunstancias que sea, pues es capaz de matar o de hacer las brutalidades más grandes, pero que esa gente tiene alma y tiene circunstancias y tienen amor dentro hacia determinadas personas y son capaces, ¿no? Yo lo he pensado mucho con los etarras, ¿no? Cuando mataban gente, a lo mejor después iban a su casa y eran capaces de contarle un cuento a su hijo y dormirlo, ¿no? Y yo creo que esa es una realidad, ¿no? Y que creo que en esta, y volviendo con el tema del periodismo carroña que hay y de todo esto, estamos en una circunstancia histórica en la que nos encanta juzgar, pero no entender, ¿no? Y creo que la literatura puede dar mucho a esa necesidad que tenemos socialmente de la comprensión, ¿no? De la comprensión, del entender por qué suceden las cosas, porque eso es la única manera que nos puede permitir erradicar o minimizar, porque erradicar nunca vamos a poder erradicar el mal, ¿no? El mal, yo creo, igual que el bien, son consustanciales a nosotros, y eso las religiones lo saben desde siempre, ¿no? Y me parece que es un desafío interesante meterte en el alma de alguien aparentemente perverso para humanizarlo, ¿no? Porque desgraciadamente, porque nos gustaría que los malos fueran despreciables, todo lo que justifica la condena de muerte y el eliminar a las personas, ¿no? Pero tenemos que pensar que muchas veces alguien que ha cometido eso podíamos haber sido nosotros también, ¿no? Si se hubieran dado las circunstancias, ¿no? A veces como espectadores casi necesitamos que el malvado lo sea las 24 horas del día. Porque te despegas, ¿no? Dice, eso es él, yo no tengo nada que ver, yo soy bueno. Exactamente. Yo escribí una novela hace unos años, en 2009, que es El orden de la memoria, en el que estaba obsesionado con ese tema, Manolo, estaba obsesionado con el tema de si se te dan las peores circunstancias en el peor momento de tu vida y tienes 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto de maldad, eso evidentemente va a marcar toda tu vida, pero eso tampoco supone la media de tu vida. Es la confluencia, a veces la confluencia. El otro día se murió Joel Schumacher, un director de cine que hizo alguna película interesante, también hizo algunas que eran desastrosas, pero filmó una película, para mi gusto, muy interesante, que era Un día de furia, con un Michael Douglas espléndido, y como un señor de una aparente vida normal, todo se le va al abismo, al precipicio, en un día absolutamente desorbitado, y un hombre que había salido por la mañana para ir a su empresa a trabajar, pues acaba el día pues prácticamente ido, ¿no? Que es algo también que me gusta mucho en algún cuento de relatos salvajes, sobre todo yo creo que el cuento que protagoniza Leonardo Baraglia del coche y que se encuentra otro coche y que empieza,
y que nada, que era un señor que iba tranquilo con su coche, y cómo te metes en esa dinámica de ira, odio, venganza instantáneo que nos sale muchas veces porque nos pegan un pitido en el coche y de pronto nos activamos y nos volvemos unos locos, unos iracundos. Y yo en esa novela jugaba con eso porque me interesa mucho jugar con eso en el sentido de hasta dónde somos capaces de llegar. Sí, en el orden de la memoria está clarísimo eso, pero no es el villano, ¿no? Utilizando terminología de malo y bueno, como ha dicho antes. Es verdad que te iba a hacer el comentario cuando has dicho que necesitaba un malo perverso y un malo insidioso y un malo alevoso. Y es verdad que no había caído que en el orden de la memoria existe el malo, pero es un malo, como tú has dicho, de 5 minutos, ¿no? Que en un momento dado, en una circunstancia determinada, comete un error o comete un delito, ¿no? Y yo, la verdad es que abandoné Derecho y debería haberlo estudiado porque recuerdo muchas cosas de las que aprendí. Y una de las que aprendí era que, hablando del delito, que me parece además interesantísimo ese concepto literariamente, que al final el derecho penal es una etiqueta. Si te pillan, te ponen la etiqueta y si no te pillan, pues no te la ponen. Pero siempre tendemos a pensar como víctimas y nunca como delincuentes. Y en realidad siempre estamos más cerca de ser los delincuentes que ser Totalmente. las víctimas, ¿no? Por nuestra ira, por nuestro enfado, por nuestras movidas, por coger el coche después de haberte bebido 6 cervezas y al final estás cometiendo un delito, ¿no? Pero tú has dicho lo del villano más malvado. Y en realidad, si miramos un poco, hablo de memoria, y me gustaría a lo mejor hacer este análisis con una cerveza más adelante, pero cómo la ficción en realidad ha ido huyendo de los supervillanos. Acuérdate del de Seven, de Aníbal Lecter, que es un supervillano muy noventero, que es un villano muy metódico, sin muchas respuestas, sin mucho cariño, Especialista en hacer el mal. con frustraciones, y es un villano muy interesante. Y como en la ficción, yo creo que narrativamente, para darte la sorpresa, cosa que la sorpresa es un fenómeno del cine de los 2000, que es que tú no solo vayas a ver una buena historia, sino que te tiene que pegar una sorpresa final, culpa de Shyamalan y de directores de ese tipo, que buscan el girito final. Al final los villanos se han convertido en gente que pasaba por allí, y en errores puntuales o villanos tipo Fargo, ¿no? Que es su torpeza lo que los convierte en asesinos, ¿no? Que es una cosa muy de los hermanos Coen, que también ha arraigado mucho en la ficción televisiva y cinematográfica estadounidense, que es prácticamente la nuestra, porque es imposible entender la española sin entender la estadounidense, ¿no? Pero me gusta mucho que apuestes por ese villano noventero, por ponerle un nombre, porque te hace pensar como él y te hace meterte en sitios, sobre todo hoy por hoy, como decía Manuel, interesantes. Y no sé si lo haces por eso, por buscar a lo mejor un referente, a lo mejor que todos tenemos ahí en la cabeza, ¿no? Bueno, como estoy todavía en proceso, ya veremos lo que sale. Eso. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo aquí, yo sigo hablando. Sí, no, si os parece, lo que podemos hacer Yo es ya he visto que ha aparecido el moderador. ¿Perdón, Antonio? Sí, por eso me ha dado miedo seguir. Que he visto que ha aparecido el moderador y ya he querido aligerar porque entiendo que va a dar ya entrada a la pregunta del público. Efectivamente, sí. Bueno, si queréis decir algo más, no le voy a quitar la palabra a nadie, ¿eh? No. Pesadísimo, hablo más que... Perfecto, no, la verdad es que, bueno, los temas que habéis tratado son riquísimos. Habéis empezado hablando de un ídolo común, Petros Márkaris, que veo que nos gusta mucho a todos. Y además, los que habéis tenido la ocasión de conocerlo personalmente, estoy seguro de que apreciaréis que no solo es que sea un buen escritor, sino que además es una bellísima persona y una persona muy inteligente también. Y bueno, nos habéis hablado de cómo convertir la novela negra en mucho más que una simple historia de crimen, no sé, pues lo que podrían ser las historias de Agatha Christie, ¿no? Que son una cosa muy sencilla, ¿no? En la novela negra hay muchas más cosas, es lo que les da profundidad. También es interesante un tema que habéis mencionado, cómo se mezcla la vida y la ficción, cómo en un momento dado, Antonio creo que es el que lo mencionaba, ¿no? Es muy inquietante cuando uno lee un libro
basados sobre hechos reales, porque en un momento dado uno no sabe dónde está el límite entre una cosa y otra, y ahí la historia se nos mete en las venas. También me ha gustado la conexión que habéis hecho sobre, hablando de profundidad, ¿no?, con la banalidad del mal y con el malo, que no es un monstruo que lo separa de nosotros y que dice, yo nunca seré como él, porque él es un animal, sino que es efectivamente pues lo mismo que Eichmann era un funcionario que eliminó a millones de personas, pues cualquiera de nosotros puede, sin dejar de ser un perfecto padre de familia, que siempre saluda en el ascensor, un monstruo, y ese es un criminal o un malo mucho más profundo. Me ha parecido sinceramente precioso el debate. Mientras hablabais, he ido por el chat enviando indicaciones como, por ejemplo, los 2 vídeos de YouTube que hay sobre la novela de Salvador, sobre el lenguaje de las mareas. Hay uno que es una especie de tráiler sobre el libro, y luego hay otro que habla de los escenarios donde tiene lugar la narración. Si repasáis el chat o si lo archiváis, ahí encontráis los enlaces de YouTube. También se ha hecho referencia a la siguiente entrega de la comisaria Carmen Puerto. Inspectora. ¿Perdón? No la sube. No la hacienda, inspectora. La inspectora, perdón. Estaba pensando en Jarito. Confinada. Con Marcari se me ha metido Jaritos en la cabeza y como en la última novela lo entienden ya comisario. Lo he pensado. Pues nada, la inspectora Puerto, se ha mencionado que hay una nueva entrega que está cocinándose, está en el horno por ahora, y esto surgió de unos tweets que publicó Salvador en mayo y en junio. Si lo queréis seguir, tenéis su nombre también en el chat, podéis seguirlo y ver de dónde viene y bueno, ir pillando algunas pistas, viendo por dónde va este nuevo libro. También os he puesto el nombre en tweet de Antonio Agredano, que es un fecundísimo tuitero, para que no os perdáis las peripecias del perro Lucas y de otras muchas cosas, sin duda. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de intervenciones. Quienes estéis en Zoom podéis intervenir oralmente o a través del chat. Quienes estéis siguiendo por YouTube, que por fin hemos conseguido ponernos a emitir por YouTube, pues podéis escribir en el chat de YouTube y yo leeré y transmitiré a los oradores las preguntas y comentarios. Tenemos ya una persona que quiere intervenir y además es alguien que conoce muy bien los lugares por donde tiene lugar esta acción, así que seguro que tiene algo interesante que decir. Adelante. A ver, José Luis, me has dado la palabra a mí, creo. Te he dado la palabra, sí. Hola, Salvador, muchas felicidades. No he leído tu novela, pero es como si lo hubiera leído. Te voy a explicar por qué. Resulta que yo llevo 35 años de mi vida veraneando en Ayamonte, a pesar de que vivo en Bruselas. Así que, por supuesto que tu novela va a caer este verano, pero ya me quedan poquitos días para coger el avión, cruzo los dedos, ni siquiera sé si voy a poder subirme a ese avión, si voy a poder bajar, si el avión va a salir, en fin. Podríamos hacer una novela de varios colores, no solo negra, de lo que es viajar. José Luis, que es mi amigo y mi colega y compañero en la expatriación, sabe que estamos todos un poco en tensión, esperando a ver si nos dejan viajar a España y nos dejan disfrutar de unos días y ver a nuestras familias. Me resulta muy curioso lo de la oscuridad de tu novela. Yo me la tengo que leer, no la he leído todavía, pero bueno, la tengo, porque para mí esas mareas que yo recorro todos los días durante el verano, todos los días 2 veces, son hiperluminosas. Son para mí la metáfora y la imagen de la luz. Yo no concibo otra luz que no sea la luz de la marisma de Ayamonte. Es verdad que yo suelo salir a correr por las mañanas. A veces me da miedo cuando voy por allí corriendo y me imagino, porque bueno, yo también soy escritora, acaba de salir mi primer libro, o sea que digamos que soy de esas personas que imaginan historias permanentemente. Luego algunas salen a la luz, otras no.
pero muchos días cuando corro por allí, primero cuando salgo por la mañana a correr, pues me imagino, bueno, y ahora mismo sale aquí un tío que es un contrabandista, me coge, me rapta, me hace cualquier cosa. O sea, pienso que has elegido un escenario divino. Me encantará ver y leer aquello, y lo voy a leer cuando esté allí, este verano. Pero me llama la atención esa idea tuya o esa idea de los tres que habéis hablado, de la oscuridad, no sé si un poco de la sordidez del escenario. Para mí es un escenario luminoso, inocente, claro, limpio. Ayamonte es para mí la idea de la infancia, del verano, de unas gentes que conozco, porque tengo muchísimos amigos en Ayamonte. No sé si tú también eres veraneante allí, por eso te ha salido esa vena, pero de unas gentes generosas, humanamente bonachonas, bueno, pues desde el churrero, que es mi amigo, hasta la señora del chiringuito. O sea, la idea de que una novela negra se desarrolle en la marisma que está enfrente de mi casa, en San Bruno, playa de Ayamonte, y donde empieza la marisma, porque esa marisma empieza en San Bruno, que es donde está mi casa, me llama la atención, francamente. No sé, me encantará ver cuál ha sido tu procedimiento para llegar a esa oscuridad, y me va a encantar leerla, lo sé ya. Es más, voy a tener que leerme las dos, o sea, una detrás de otra, que no me resulta ningún esfuerzo. Espero que mi amiga la librera de Ayamonte me los reserve y me los tenga preparados para cuando llegue. Y eso es todo. Te quiero felicitar sin haberlo leído, porque creo que hay una materia ahí muy buena. Yo te diré que yo he visto cosas impresionantes en aquellas marismas, muchos años de paseos, y a veces me digo a mí misma que debería de escribir algo sobre ese rincón de España, que ya no es ni España, porque los que llevamos allí muchos años yendo nos damos cuenta hasta qué punto María la Portuguesa es parte de ese terreno, de esa raya. Los ayamontinos te contestan a veces en portugués cuando vas a las tiendas, en vez de decir cerradura, dicen fechadura. O sea, bolacha en vez de galletas. Claro, utilizan los vocablos que a veces son gallegos, gallego-portugueses, mucho más que andaluces. Bueno, me parece que si has sabido captar todo eso, que estoy segura que sí, me va a encantar. Pero lo que ya te digo, yo solo quería intervenir para decirte que me parecía alucinante esta idea de la oscuridad, porque para mí es el sitio con más luz que hay en mi vida. No puedo encontrar otro igual de luminoso. Eso es todo. Muchas gracias. Más que oscuridad es laberinto, es el concepto. Más que oscuridad es laberinto. De hecho, en la novela se habla varias veces y repetidamente sobre que, por ejemplo, cuando llegan los levantiscos a Punta del Moral, lo que más le llama la atención es la luz, los amaneceres y los atardeceres que contemplan en Ayamonte. El juego de las marismas es, y ten en cuenta que la historia más que en la parte de San Bruno es en la parte de punta hacia San Bruno, que es donde realmente sí es la visión de cerebro que se ve desde la altura, y está más relacionado con el laberinto que con la oscuridad. Entiendo que Bueno, no quiero sacarle punta al asunto. A mí, probablemente, la marisma que hay en la parte de San Bruno, y que era el río por la que puedes caminar y por la que podrías en marea baja cruzar a Portugal sin ningún tipo de problemas, y de hecho yo lo he hecho, es una vegetación alucinante, enigmática. Es el mejor escenario de teatro, de novela, de todo lo que tú quieras que puedas haber soñado. Con una riqueza de fauna y de vegetación que mucha gente no se podría ni imaginar. Hay parte de la marisma que siguen teniendo nutrias, eso hay gente que no lo sabe. Y ostras, te cogen ostras en marea baja. O sea que... Bueno, meriñaques, como le dicen ellos, que son una especie de ostras muy grandes y que están muy ricas, pero no te las puedes comer crudas porque además tienen una cantidad de plomo brutal. Pero la referencia al paisaje es más al laberinto que a la oscuridad, ¿no? Cuando leas la novela te darás cuenta que el concepto de oscuridad está presente en el hecho de recorrer las marismas de noche. Eso es algo que prácticamente nadie es capaz de hacer en Ayamonte.
porque es realmente un laberinto. Yo recuerdo un familiar de mi mujer, yo empiezo a ir a Ayamonte porque mi mujer es ayamontina. Entonces, yo llevo 20 años yendo allí a Ayamonte. Vegano. Sí, sí. Y, por ejemplo, ella tiene varios parientes que son marineros de allí de Punta del Moral, que están casados con tía suya y con prima suya y demás. Y hace 2 o 3 años, un marinero, te estoy hablando de un marinero, se perdió en las marismas, en el laberinto que hay al principio, que es un auténtico laberinto, porque no solamente tienes que controlar los caños y los esteros, tienes que controlar las mareas, que una marea alta puedes pasar y una marea baja te quedas encallado, así de simple. Y se quedó varado, se quedó perdido, y la única solución, que además la dieron tan natural que yo me quedé hasta un poco sorprendido, es: hay que esperar a que pase la noche y cuando amanezca iremos a buscarlo. Porque de noche no se puede entrar allí. Y entonces él sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer, que era tranquilamente arroparse un poco allí en la embarcación y esperar a que pasara la noche. Sabía que cuando pasara la noche iban a buscarlo. O sea, ellos eso lo tienen muy asumido en el sentido de que es una zona complicada en cuanto a la navegación, igual que la parte de San Bruno, la Gola, final que se abre la desembocadura. Hay marineros que saben cuándo pueden pasar y cuándo no deben pasar, porque baja tanto la marea que el barco se te puede quedar encallado perfectamente allí. Yo, de hecho, una vez tuve un accidente allí que nos pegamos un leñazo de estos de salir volando 3 metros, porque tienes que ir con alguien que tenga cierta experiencia porque te puedes quedar encañado. Pues con todos esos elementos juego con la novela, igual que con el vocabulario, igual que con la gastronomía de Ayamonte, igual que juego también con la historia, como hablaba antes, de María la Portuguesa y con la colonización de Punta del Moral, ¿no? Y perdona, ya con esto os dejo. ¿Y le has dado algún protagonismo en tu libro a Portugal, a la cultura portuguesa, la idea de que Portugal está ahí y que es que en realidad aquellos 2 pueblos son uno, prácticamente, para muchas cosas? Hay secuencias en Villarreal de San Antonio, se habla mucho de personajes, hay personajes que son portugueses, que tienen personajes secundarios que son portugueses. Claro, es que hablar de Ayamonte, escribir sobre Ayamonte, inevitablemente es hablar y escribir también sobre Portugal, porque la incidencia y la referencia que tienen con ellos, más allá del vocabulario, es tremenda, claro. Bueno, pues nada, ya te digo, mi avión debe de salir, el martes que viene. Yo debo de estar allí y espero tener tus libros en mis manos y disfrutarlos mucho durante los días que esta plaga me deje estar allí, y espero sobre todo que me deje llegar. Allí han estado tranquilitos y parece que no hay grandes problemas. Y eso es todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, pues ya veis que habéis tenido una espectadora de excepción que conoce bien el terreno y que aprecia los esfuerzos del autor. ¿Hay alguien más que desee intervenir? Si hay alguien que quiera hacer un comentario de los asistentes, puede simplemente encender su cámara para que veamos quién es y para que sepamos que quiere intervenir y levantar la mano. Y si no, también puede usar el chat. Salvador, ¿ibas a decir algo? No. Estoy aquí. Le iba a decir a ella que yo una vez tuve que hacer Bruselas-Sevilla en coche. Porque llegué a Bruselas y a las 2 horas de llegar a Bruselas fue aquella célebre nube del volcán irlandés que colapsó los aeropuertos, vamos, que era imposible volar, y tuvimos que volvernos en coche. Hicimos Bruselas-Sevilla en coche. Fue una experiencia alucinante, vamos, porque atravesar Luxemburgo, todo Francia. Pues sí. No se te oye. Sí, se ha cortado un momento. No sé qué pasó. No, perdona, que digo que nosotros ya hemos hecho Bruselas-Ayamonte en coche, sí. Pero los años pasan, no pasan en balde,
y los días de vacaciones son escasos y si uno pierde 2 de 3 días para ir y los otros días para volver, pues todos esos días uno no está más que en la carretera, no está, Claro. no está en donde uno quiere estar, que es allí. Imagino que va a Faro, ¿no? ¿Va a Faro o a Sevilla? No, Faro ni se me ocurre. Primero, es Portugal, con lo cual hay un riesgo de frontera cerrada y es carísimo volar a Faro. Así que, no, hay que evitar este año cruzar más fronteras que las necesarias. O sea, este año ni María la Portuguesa ni nada de nada. O sea, este año allí quietecitos en la marisma. O sea que, no. Y bueno, le voy a dar las gracias a José Luis por haberme invitado y porque él también organizó la presentación de mi libro hace mes y medio, así que hay que dar las gracias porque el gusanito lector está haciendo mucho por todos nosotros. Sí. Que de otra manera nos leerían nuestros amigos, que está muy bien, pero bueno, también a uno le gusta que le lean los enemigos incluso. O sea que... Muy bien, lo hacemos con mucho gusto porque, bueno, ya quienes conocéis la librería sabéis que, como comentaba Manuel al principio, no es una tienda de libros, es una librería y es casi un club. Si pudiéramos tener un poco más de sitio, podríamos ser como esos clubes ingleses donde la gente va a almorzar y a encontrarse con los amigos y tienen hasta habitaciones para pasar la noche para la gente que vive fuera y tal. Y bueno, pues nos gusta mucho. Para nosotros es un privilegio poder acoger a autores que no solo son amigos nuestros, sino que tienen méritos innegables y que nos honran con su presencia. Y a quienes no están quizás tan consagrados, digamos, quienes llevan menos trayectoria, pues para nosotros es un placer y entendemos que es parte de nuestra misión darles una ayudita, un pequeño empujón para que se lancen en su carrera. Y bueno, no sé, pregunto a los 3 intervinientes y a los asistentes si alguien quiere decir alguna última cosa. Bueno, José Luis, tenemos que decir que mañana tenemos una cita a las 8 de la tarde, entre 8 y 9. Efectivamente, esa era la próxima que iba yo a decir. Con eso quería yo cerrar Perdona, José Luis, ¿puedo un momentito? Sí, mujer, y te voy a dar una pista, y te voy a dar una pista más, Salvador, porque yo que me leo las noticias de Ayamonte y sobre todo últimamente por a ver si hay algún problema, me he dado cuenta que cuando salen noticias de contrabando, yo que he visto en el río navegar paquetes de droga y sobre todo paquetes de Winston, resulta que el contrabando por volumen más voluminoso en esa ría es el contrabando de Choco. Así que ya tienes un argumento para tu próxima novela. O sea, el contrabando más voluminoso por toneladas de mercancía incautada es el contrabando de Choco. Así que mira, con eso que te encuentras para otro libro. Muy bien, pues con esto recordamos a todo el mundo, a los presentes, para que se vengan y se lo digan a sus amistades, que mañana en el Gusanito Lector, en la calle Feria 110, en Sevilla, estará Salvador firmando ejemplares del Lenguaje de las Mareas. Y bueno, pues si alguien tiene algún otro libro de Salvador que quiera que le firme, no creo que se niegue. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a Salvador, muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Antonio, muchísimas gracias a los que habéis asistido y hasta la próxima. Y pasad mañana por la librería para que os firmen libros. Adiós, buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Luego. Adiós.